Castro siempre ha sido visto como el ejemplo perfecto de éxito en el mundo empresarial. Construyó un imperio en el sector tecnológico, rodeado de admiradores y aliados que se beneficiaron de su liderazgo. Sus decisiones aparentemente infalibles lo llevaron a la cima de su carrera. En su vida personal, tenía una familia que lo adoraba y una mansión que reflejaba su estatus. Todos a su alrededor lo veían como alguien intocable, un hombre que logró todo lo que muchos solo sueñan. En los primeros años de su empresa, Castro asumió riesgos calculados y supo aprovechar las oportunidades adecuadas. Creía que su éxito era el resultado del trabajo duro y la inteligencia, una combinación inmejorable para cualquiera que quiera prosperar. Con el tiempo, su reputación en el mercado creció y comenzó a ser invitado a conferencias y congresos de renombre. Para él, nada parecía estar fuera de su alcance. Vivía con la certeza de que tenía el control de su propia historia. Sin embargo, bajo esa superficie de éxito, había una inquietud que nunca supo explicar. Era un sentimiento vago, que siempre ignoró, sobre viejas decisiones que tomó sin cuestionarlas. La vida ocupada y la exigencia de más éxito le empujaron a suprimir cualquier sombra de duda. El presente siempre ha sido más importante que el pasado. Pero en el fondo, algo parecía no estar siempre en paz del todo en su interior. A medida que su empresa creció, el negocio se volvió más complejo y Castro comenzó a delegar más responsabilidades a otros. Confió ciegamente en su equipo de inversores y socios. Después de todo, todos estaban juntos persiguiendo un único objetivo: expandirse y dominar el mercado. Hasta ese momento nunca se había cuestionado el origen exacto de cada uno de sus contratos o proyectos. Para él, el pasado no importaba, siempre y cuando el futuro siguiera siendo prometedor. Un día, después de una reunión de negocios, Castro salió a caminar por las concurridas calles de la ciudad. Su mente estaba concentrada en los próximos pasos para expandir su empresa cuando un hombre se le acercó. Vestido con ropas gastadas y con aspecto demacrado, el hombre parecía desesperado. Se acercó a Castro y, con tono acusatorio, le dijo que ese éxito se construyó sobre la ruina de otras personas. Castro, sorprendido, intentó ignorarlo, pero algo en los ojos del hombre lo hizo detenerse. El hombre se identificó como Joaquín, alguien que trabajó en su empresa en el pasado. Comenzó a contar una historia sobre cómo su vida quedó destruida después de una traición en un proyecto en el que estaba trabajando. Joaquín afirmó que una idea suya había sido robada y utilizada para generar millones de dólares para Castro y sus socios. Castro, sin embargo, no reconoció el nombre ni la historia, tratándolo como otro ataque infundado de alguien frustrado. Castro miró al hombre durante unos segundos, evaluando si aquello merecía su atención. Estaba acostumbrado a recibir críticas, especialmente de personas que no habían logrado avanzar en la vida. Para él, este era solo otro ejemplo de alguien que busca culpables de sus propios fracasos. Sin decir nada más, le dio la espalda a Joaquín y siguió su camino, con la mente centrada una vez más en los retos de su carrera. Pero mientras caminaba, algo dentro de Castro empezó a cambiar. Intentó librarse de la persistente sensación de que tal vez había más en la historia de lo que quería admitir. El rostro y las palabras de Joaquín quedaron en su mente, como una sombra persistente que no podía ignorar. Aún sin saber exactamente por qué, Castro consideró que aquel encuentro no sería tan fácilmente olvidado. Después de conocer a Joaquín, Castro intentó continuar con su rutina habitual. Sin embargo, por mucho que lo intentara, no podía deshacerse del recuerdo de las palabras de ese hombre. ¿Por qué le afectó tanto? Siempre ha lidiado con críticas y acusaciones a lo largo de su carrera, pero esto se sintió diferente. Había algo en el tono de voz y en la convicción de Joaquín que le molestaba profundamente. El hombre parecía creer verdaderamente que había sido agraviado. En los días siguientes, Castro comenzó a reflexionar sobre los primeros años de su empresa, cuando se tomaron muchas decisiones importantes. Recordó proyectos que surgieron inesperadamente, ideas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Comenzó a preguntarse si, en algún momento, había ignorado las señales de que algo andaba mal. La duda, que alguna vez fue una sombra pasajera, comenzó a tomar forma en su mente. Castro decidió hablar con algunos antiguos compañeros, personas que estuvieron involucradas en los inicios de la empresa. Pero cuando intentó investigar se dio cuenta de que muchos de ellos habían desaparecido del panorama empresarial o simplemente se habían alejado con el paso de los años.
Esto lo inquietó aún más. Tal vez, de hecho, hubo algo en el pasado que necesitaba comprender. Algo que podría explicar por qué Joaquín estaba tan convencido de su acusación. A partir de ese momento, Castro se vio dividido entre su vida actual de lujo y éxito y la necesidad de comprender su pasado. La curiosidad lo dominaba, pero al mismo tiempo temía lo que pudiera descubrir. La duda crecía cada día y se dio cuenta de que no podía ignorarla por mucho más tiempo. Lo que antes parecía una simple acusación de un extraño se estaba convirtiendo en una búsqueda personal de la verdad. Castro, decidido a comprender la historia de Joaquín, comenzó a buscar información más detallada sobre los antiguos proyectos de la empresa. Revisó documentos, contratos e informes que no había visto en años. Entre tantos roles, un proyecto en específico llamó su atención. Era una idea innovadora que había impulsado el crecimiento de la empresa desde el principio, pero no recordaba quién había creado exactamente ese concepto. Cuanto más investigaba, más sentía que faltaba algo crucial. Los pocos recuerdos que tenía de esa época eran vagos, pero recordaba a un equipo talentoso que había trabajado en este proyecto. Entre los nombres de la lista de ex colaboradores estaba Joaquín, inscrito como ingeniero jefe. Este nombre, que antes había pasado desapercibido, ahora ganó un enorme peso. Castro empezó a comprender que las acusaciones de Joaquín podían tener algún fundamento, y esto lo dejó perturbado. ¿Cómo se había involucrado en algo tan serio sin siquiera darse cuenta? Inquieto, Castro decidió hablar con personas que aún trabajaban en la empresa de aquellos tiempos. Pocos se acordaban de Joaquín, pero uno mencionó algo que congeló a Castro. Joaquín había sido destituido abruptamente tras un desacuerdo con los inversionistas. El invento de Joaquín, al parecer, había sido apropiado por terceros, mientras que él fue destituido sin posibilidad de recuperar sus derechos. Esta revelación conmovió profundamente a Castro, quien comenzaba a darse cuenta de la gravedad de la situación. Ahora comprendía que la fortuna de su empresa estaba directamente relacionada con el sufrimiento y la ruina de Joaquín. Castro, que antes estaba orgulloso de su exitosa carrera, ahora sentía que todo lo que había logrado estaba manchado por el fraude. La necesidad de descubrir todos los detalles de aquella historia se convirtió en una obsesión. Castro sabía que ya no podía ignorar lo que había descubierto y que tendría que afrontar las consecuencias. Mientras continuaba su investigación, Castro se topó con una revelación que cambiaría por completo su visión del imperio mismo. Encuentra documentos que prueban que Joaquín fue, en realidad, el creador de un invento revolucionario que cambió el rumbo de la empresa. Estos documentos confirman que la idea fue presentada como suya por un grupo de inversionistas, entre ellos Castro. Nunca prestó atención a los detalles técnicos del proyecto, confiando ciegamente en sus socios. Ahora, ante este descubrimiento, su confianza se estaba desmoronando. La comprensión de que su riqueza se basó en la traición de un hombre talentoso es un golpe devastador para Castro. Recuerda cómo los primeros años de su empresa estuvieron marcados por victorias rápidas y contratos ventajosos, pero ahora se da cuenta de que estos éxitos fueron el resultado de un robo flagrante. La imagen que tenía de sí mismo como un hombre de negocios ético y trabajador comienza a desmoronarse. La culpa que alguna vez fue una sombra lejana ahora lo golpea con fuerza. A medida que profundiza en su investigación, Castro se da cuenta de que Joaquín fue descartado por los inversores, quienes le garantizaron que nunca podría reclamar sus derechos. Se aprovecharon de la vulnerabilidad y la confianza de Joaquín, sacándolo por completo del mercado. Castro, que hasta entonces no se veía como cómplice, ahora comprende que su omisión lo hace responsable de esta injusticia. No solo se benefició del crimen, sino que también contribuyó al sufrimiento de un hombre que lo perdió todo. Devastado por la verdad, Castro siente que el peso de la culpa se intensifica. Las mansiones, los autos de lujo y el estatus social que alguna vez te brindaron satisfacción ahora parecen vacíos y sin sentido. Se da cuenta de que cada uno de sus triunfos está ligado a un error irreparable. Enfrentarse a esta realidad le resulta insoportable, pero sabe que ya no puede huir. A partir de ese momento, deberá tomar una decisión sobre qué hacer con la verdad que descubrió. Castro se encuentra ahora ante un dilema que lo atormenta día y noche. Sabe que al exponer lo que descubrió, su reputación y su fortuna estarán en riesgo. Toda tu carrera, construida sobre una base falsa de mérito, puede desmoronarse de repente. Sin embargo, vivir con esta culpa también resulta insoportable.
A cada paso que da en su lujosa mansión, siente que el peso de su conciencia empeora. Para él, el impasse entre la verdad y el miedo a la pérdida es una carga casi imposible de soportar. Pasan los días y Castro comienza a aislarse de su familia y su negocio. Se da cuenta de que al ocultar la verdad, está protegiendo una mentira que lo destruye por dentro. Aunque está rodeado de lujo, siente que está a punto de perder todo lo que realmente importa. La imagen que tenía ante los demás como un hombre íntegro comienza a desmoronarse y se ve consumido por la culpa. Pero tomar una decisión tan drástica todavía parece lejano. Las noches son aún más difíciles. Castro lucha contra el insomnio, atormentado por imágenes de Joaquín viviendo en las calles mientras disfruta de una vida de excesos. La culpa lo devora y se pregunta qué sería más doloroso, perder todo lo que logró o seguir viviendo en una mentira. La idea de afrontar un escándalo público le asusta, pero la posibilidad de no reparar nunca la injusticia le asfixia. La decisión que debe tomar es clara, pero el miedo le impide actuar. Cada vez más alejado de su trabajo y de su familia, Castro se hunde en pensamientos de arrepentimiento. Sabe que, para tranquilizar su conciencia, necesita enfrentarse a los socios que participaron en el robo. Sin embargo, son poderosos e influyentes, y desafiarlos puede tener consecuencias devastadoras. Aún así, Castro siente que ya no puede posponer esta decisión. El dilema moral ha llegado a su límite y él sabe que, independientemente del resultado, debe actuar. Castro decide que ha llegado el momento de enfrentarse a sus ex socios. Reunido con ellos en una lujosa habitación, siente el peso de la tensión en el aire. Los hombres que tienen delante, que han sido sus socios durante tantos años, parecen incómodos cuando menciona el nombre de Joaquín. Castro los observa atontamente mientras les explica lo que descubrió sobre el robo del invento. El silencio que sigue a sus palabras es revelador, que él sabe que entienden exactamente lo que está en juego. Uno de los socios intenta argumentar que todo sucedió hace muchos años y que ya nadie lo recordaría. Otro insiste en que el éxito de la empresa justifica los errores cometidos en el pasado. Castro, sin embargo, ya no acepta estas justificaciones. Se enfrenta a ellos directamente y les dice que la verdad no se puede borrar y que está decidido a revelarlo todo. La expresión de los rostros de sus ex socios cambia drásticamente y tratan de disuadirlo, temiendo el escándalo que podría arruinar sus propias vidas. Castro, sin embargo, es irreductible. Siente que no hay vuelta atrás, que ocultar la verdad prolongaría su angustia. Los socios, al darse cuenta de que no pueden convencerlo, recurren a amenazas veladas. Insinúan que, de continuar con sus planes, la propia familia de Castro podría sufrir las consecuencias. La tensión en la sala aumenta, pero Castro se mantiene firme. A pesar de su creciente miedo, sabe que ya no puede ser cómplice de una injusticia tan profunda. La reunión termina en un punto muerto. Castro sale de la habitación sintiéndose agotado, pero con cierto alivio por haber enfrentado a quienes, durante tanto tiempo, se habían beneficiado de un crimen. Sin embargo, también sabe que al desafiar a personas tan poderosas, ha abierto una guerra que podría tener consecuencias impredecibles. Castro, a pesar de las amenazas, siente que ha dado el primer paso necesario hacia la redención. Tras el enfrentamiento con los socios, Castro decide que es hora de buscar nuevamente a Joaquín. No puede quitarse de la cabeza la imagen del ex empleado en las calles, destrozado por la injusticia que sufrió. Castro, aunque todavía no sabe exactamente qué decir, siente que necesita redimirse. Recuerda cada detalle de su primer encuentro y decide regresar al mismo lugar, con la esperanza de encontrar a Joaquín e iniciar una conversación honesta. Después de días de búsqueda, Castro finalmente encuentra a Joaquín sentado en una plaza. El contraste entre sus vidas es marcado: Castro, vestido con ropa cara, y Joaquín, de aspecto cansado y ropa raída. Al acercarse, Castro se da cuenta del impacto que tuvieron en ese hombre años de abandono y lucha. Joaquín lo reconoce inmediatamente y, al principio, desconfía de las intenciones de su antiguo jefe. Ya había perdido la fe en la justicia y en cualquier intento de reparación. Castro, con un tono de voz sincero y arrepentido, comienza a explicar todo lo que descubrió durante su investigación. Admite que, aunque desconocía lo sucedido en el pasado, ahora comprende la gravedad de la traición que sufrió Joaquín. Castro ofrece parte de su fortuna como compensación, intentando reparar, al menos económicamente, el daño causado.
cree que esta es la forma más rápida de aliviar su propia culpa. Sin embargo, para sorpresa de Castro, Joaquín rechaza el dinero. No quiere riquezas, no quiere vivir de lo que le quitaron injustamente. Lo que Joaquín quiere es algo mucho más profundo, quiere que se revele la verdad. Para él, el dinero nunca podrá compensar los años perdidos, pero la justicia finalmente puede traer paz a su espíritu. Castro, impactado por la negativa, comienza a darse cuenta de que su redención va mucho más allá de cualquier valor material. La negativa de Joaquín a aceptar el dinero dejó perplejo a Castro. No esperaba que un hombre que vivía en la calle rechazara una oferta tan generosa. Al regresar a casa, Castro reflexiona sobre el significado de este rechazo. Joaquín, en lugar de querer dinero, quiere algo mucho más profundo, justicia y dignidad. La idea de revelar la verdad al público, que antes parecía una amenaza a su vida, ahora se presenta como el único camino verdadero hacia la redención. El peso de la responsabilidad recae aún más sobre Castro. Sabe que al exponer lo sucedido perderá todo lo que ha construido a lo largo de los años. El imperio que construiste con tanto esfuerzo está a punto de colapsar. Las mansiones, los coches de lujo, el prestigio social, todo puede desaparecer en cuestión de días. Pero también se da cuenta de que vivir con la culpa y las mentiras sería mucho más destructivo. Está cada vez más convencido de que necesita hacer lo correcto, sin importar el costo. Durante las semanas siguientes, Castro se retira aún más de sus negocios, dedicando su tiempo a planificar cómo exponer el escándalo. Consulta abogados y prepara una confesión detallada. Las noches son largas y sin dormir mientras piensa en las repercusiones que su decisión tendrá no solo para él, sino también para su familia. El miedo al juicio público, a la humillación y a la quiebra le consume, pero comprende que no puede seguir viviendo con mentiras. Cada día, el peso de la verdad parece mayor, pero también más liberador. Castro, que siempre ha sido visto como un hombre exitoso, ahora está dispuesto a enfrentar la ruina a cambio de una sensación de paz interior. El dilema que alguna vez te paralizó ahora se convierte en una decisión clara. Sabe que al exponer lo sucedido, finalmente liberará a Joaquín y a él mismo de años de injusticia. El siguiente paso será el más difícil, pero también el más importante de tu vida. Castro decide que es hora de hacer pública la verdad. Convoca una rueda de prensa, evento que reúne a periodistas, reporteros y todos los medios importantes de la ciudad. Pronto comienzan a circular titulares que anuncian que uno de los empresarios más poderosos del país está a punto de hacer una revelación impactante. Castro, nervioso pero decidido, se prepara para confesar el fraude que construyó su imperio. Durante la conferencia de prensa, Castro se presenta al público con rostro serio y voz firme. Expone todos los detalles del robo del invento de Joaquín, describe cómo sus inversores se apropiaron de la idea innovadora y cómo él, sin darse cuenta, se benefició de ella. El público guarda silencio, absorbiendo cada palabra. Las reacciones son variadas: sorpresa, conmoción e indignación. Castro sabe que su vida y su carrera están en juego, pero está decidido a hacer lo correcto. A medida que avanza la conferencia de prensa, las consecuencias comienzan a revelarse. El escándalo adquiere proporciones nacionales y los medios exploran cada detalle. La empresa de Castro es objeto de investigaciones y él enfrenta la indignación pública y la desaprobación de antiguos colaboradores y socios. La presión es intensa, pero Castro mantiene su postura, sabiendo que su decisión, aunque dolorosa, es la única manera de buscar la justicia que Joaquín merece. Observa la caída de su imperio con una mezcla de pesar y alivio. A medida que avanza la revelación, Joaquín comienza a recibir reconocimiento y apoyo de grupos de derechos civiles y excompañeros de trabajo. Su vida, aunque todavía marcada por la pobreza, comienza a cambiar para mejor. Castro, a pesar de afrontar la pérdida de su fortuna y estatus, siente una ligera sensación de paz interior. Se hizo justicia y ve el impacto positivo que su decisión trajo a Joaquín. El dolor de la pérdida material es grande, pero la sensación de haber hecho lo correcto ofrece un alivio poco común. La historia de Castro y Joaquín destaca que el verdadero éxito va más allá de la riqueza material, implica integridad e impacto positivo. Castro enfrentó un profundo dilema moral cuando decidió exponer el fraude que construyó su imperio, sacrificando su fortuna para hacer justicia a Joaquín, quien fue despojado injustamente de su invento.
Esta valiente decisión ilustra que la verdadera grandeza radica en enfrentar nuestros defectos y buscar la verdad, incluso cuando implica una pérdida personal significativa. Si esta narrativa te conmovió y valoras la justicia y la honestidad, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte futuras historias inspiradoras. Comparte este video para que más personas puedan reflexionar sobre la importancia de actuar con integridad. Gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo video.